Esperen que estoy grabando, ahí empezó la grabación. Bueno, decíamos, vamos a trabajar hoy el texto del capítulo 1, que se llama ¿Por qué triunfó la escuela?, de un libro llamado La escuela como máquina de educar, ¿sí? Antes de que yo empiece a hablar o a desarrollar el texto, ¿alguien encontró una... Si se quiere conectar a alguien y yo no me doy cuenta, avísenme, por favor. ¿Alguien encontró una hipótesis? Los que leyeron el texto, que me imagino que serán todos. ¿Qué preguntó, profe, perdón? Si alguien encontró la hipótesis central del capítulo, es decir, la hipótesis que quiere demostrar el autor. ¿Estamos hablando del texto de Pineo? Exactamente, de Pinot. Pinó, perdón. Ahí No, me no, está fijo, bien, ¿eh? sí, sí. Ahí me fijo. Se puede pronunciar de las dos maneras. Pinot es en francés como... La hipótesis. Profe, yo Sí, recién estaba viendo un video de práctica y se relaciona mucho con esto, con este texto. sí, Por ejemplo, frases que yo relaciono es un sistema educativo creado para anular la diversidad. Eh, o sea, desde todo, desde cada uno de los conceptos. El docente como ejemplo de conducta, digamos, la definición de infancia, esto de un sujeto que no está completo, que hay que moldearlo claro. y introducirlo en la sociedad, y la escuela cumple ese rol, digamos. Claro, bueno, Eso fue lo más central que encontré yo, que puedo llegar a encontrar. exactamente, porque el texto, fíjense que va recorriendo en perspectiva histórica cómo es este proceso de construcción de la escuela como una institución hegemónica, ¿sí? Yo siempre arranco la cursada hablando de que uno de los sistemas más complejos de la modernidad, tal vez el más complejo, es el sistema educativo, ¿sí? Otro podría ser el sistema de salud, pero no tanto como el sistema educativo por el inmenso atravesamiento de otras instituciones que tiene y, y por la potencialidad organizadora del sistema, ¿sí? Es decir, nosotros vemos cómo la escuela no solo organiza la vida de niños y niñas y de adolescentes, sino también del conjunto de la familia, los padres, los abuelos, los tiempos, ¿sí? Es decir, no hay otra institución en la modernidad que cumpla con estas variantes, ¿no? Y que tenga tanta, que se sobreimprima de tal manera sobre el conjunto de la sociedad. Y un poco de esto va a hablar el texto, ¿sí? Es decir, fundamentalmente, Perdón, sí, sí te escucho, Vanessa. Mariela, ¿podés apagar tu micrófono porque se corta la charla, si no, no se escucha bien? Ah, eso sí, silencien los micrófonos, así cuando alguien quiere hablar lo habilita. Ahí vemos que está asomándose Sol Parra. Bienvenida, Sol Parra. Tenés un apercibimiento por llegar tarde. Hola. Después me tenés que pasar el cuaderno de comunicaciones porque está llegando tarde. No, mentira. Hablando de formas de hegemónicas y de control de la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta construcción hegemónica, va a decir Pinot, es algo que va a suceder entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿sí? Puntualmente. Porque la historia de la escuela como sistema educativo moderno tiene su origen, si lo miramos desde una perspectiva occidental y por la importancia que ha tenido el modelo de institución educativa en el mundo, pero particularmente en Occidente,
a partir de la Revolución Francesa, como tantas otras cosas que pasaron en la modernidad. No es que la modernidad dio lugar a todas las formas de participación democrática y las maneras y los estilos de hacer revoluciones. Existen desde el siglo XVI muchas experiencias de, de expresión democrática de las sociedades, de búsqueda de autonomía, de resolución colectiva, ¿sí? Por ejemplo, el esquema, y no me voy a ir con las ramas, pero lo quiero mencionar porque me parece que es importante. Nosotros estamos acostumbrados a pensar la modernidad a partir de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, pero por ejemplo, el sistema de juntas de gobierno que se dio en América con las revoluciones independentistas, que era réplica de lo que estaba sucediendo en la península ibérica, ese sistema de juntas autonómico municipal ya funcionaba en España desde el siglo XVI. Cuando había vacío de poder, era el pueblo el que ocupaba el lugar del poder. Claro, lo que va a ocurrir con la Revolución Francesa es que ese fenómeno tiene tal impacto en el sistema político mundial de entonces, dominado por los países, las potencias europeas. Acá creo que me estaban hablando por el chat. Ah, no. Lo que va a ocurrir es que se va a imponer de forma definitiva el ideario liberal, el pensamiento liberal, que tiene distintas acepciones, ¿no? El liberalismo es una cosa a través de la filosofía, es otra a través de la economía y es otra a través de la teoría política, ¿sí? En el caso de pensar la escuela como institución central de la modernidad, vemos que distintos aspectos de estos aspectos del ideario político están presentes en el diseño y en la estructuración de la escuela como institución de la modernidad. El texto por eso toma algunas cuestiones desde la perspectiva económica, otras desde la filosofía. Van a encontrar que por ahí en el texto aparece citado Kant, ¿sí? Va a aparecer citado también Emily Durkheim. ¿Se acuerdan cuando me preguntaban allá al principio de la cursada por qué estamos hablando de Durkheim y de hecho social? Bueno, porque Durkheim en algún momento aparece en nuestros textos, está presente de muchas maneras y es un pensador ineludible en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy, siglo XXI, este texto está escrito a principios del siglo XXI, prácticamente no tenemos población que no esté escolarizada. Por supuesto que hay un montón de población, pero es realmente un porcentaje menor, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no exista la alfabetización, que es moneda corriente en muchos países y en muchas culturas también, ¿sí? Y por razones diversas, razones culturales, razones socioeconómicas, en fin. Pero prácticamente casi no hay escolarizados. Hay una hegemonía cultural, si ustedes quieren, en torno a la idea de que la escolarización, la institucionalización educativa, tiene que ser parte de nuestra vida, de la vida de los seres humanos, de las personas, hombres y mujeres. Entonces, esto lo lleva a Pinault a hacer una sentencia al principio del capítulo que dice que es la siguiente, ¿no? Avanza la modernidad construyendo escuelas, ¿sí? Esta idea de que avanza la modernidad construyendo escuela se convierte en una metáfora del progreso, ¿sí? Es decir, es una de las grandes construcciones de la
modernidad, va a decir Pinot, esa metáfora del progreso. ¿Por qué voy a la escuela? Porque quiero progresar, porque quiero ser mejor, porque quiero saber, ¿sí? En este sentido, podríamos decir que la escuela es muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Es una conquista social, un aparato de dominación ideológica, tiene que ver con la alfabetización masiva, con la expansión de derechos, pero también tiene que ver con la idea de la meritocracia, y también tiene que ver con, por ejemplo, la construcción de la nacionalidad o de las naciones, ¿sí? Es una imposición de la cultura occidental y la formación de movimientos libertarios, entre otros efectos, ¿sí? Es decir, todas estas tensiones, estas contradicciones, estos conflictos toman a la escuela como una caja de resonancia, aun cuando se la quiera negar, ¿sí? Profe, Sí. perdón que interrumpa, pero fíjese cuando levantamos la mano es para hablar y no Ah, por interrumpirlo. eso yo Ahí Pablo escucho... tiene la mano levantada y ahí la levanté yo y yo dije, me parece que no ve la manito. Vamos a hacer una cosa, porque esa es una... cuando ustedes quieren hablar, directamente abren el micrófono y me interrumpen. Yo en eso soy más democrático que los troquistas que están midiendo a ver quién usa la palabra, a ver, ahora te toca a vos, ahora vos, no, no. Hablemos, dialoguemos. Ah, buenísimo. Buenísimo, no quería interrumpirlo, pero no, venía por Adelante, ahí quiero que me para ir, interrumpan. para ir aclarándome yo algunas cosas, ¿no? El tema de la escuela se fue aplicando a través de empezó más que nada la revolución industrial, sería, ¿no? Al principio de la revolución industrial, después de 1916 en adelante, bueno, que de ahí para adelante en Europa ya estaba eh, la revolución industrial y bueno, desde ahí se vino trayendo y desde ahí también los conocimientos de poder hacer que la gente se eduque, ¿no? Y que pueda también formar parte de ese sistema, como dice que es una tecnología replicable para aculturar. Bien, está muy bien, está bueno lo que estás Pero planteando. en la educación en la revolución industrial no era para nacionalizar a los extranjeros. Vamos a ir tomando un poquito esto que están conversando porque me parece interesante. La revolución industrial se va a producir un poquito antes que la revolución francesa, en 1760. No hay una fecha exacta para determinar cuándo empieza la revolución industrial. Tiene que ver con un cambio tecnológico que es la aparición del telar mecánico, ¿sí? Y el desarrollo de la producción masiva de ropa de algodón. Ese es el primer punto de desarrollo de la revolución industrial y ocurrió en algún momento entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿sí? Más pensando, sí, digo bien, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y más puntualmente 1760, ¿sí? Pero esa revolución, que fue una revolución productiva, industrial, mecánica, ¿sí? Vino reforzada o potenciada, si se quiere, por algo que va a ocurrir a fines del siglo XVIII, que es la Revolución Francesa, en donde ahí sí se plantea la importancia que va a tener para el Estado moderno, para el poder político expresado en el Estado, la educación, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque va a ocurrir algo importante. Existía la escuela, la enseñanza sí existía, ¿sí? Pero la enseñanza estaba remitida a un aspecto institucional de la Iglesia católica o de otros cultos que fueron surgiendo como contestación al dominio hegemónico religioso del catolicismo, ¿sí? Por eso el autor acá habla en un momento que hay una continuidad entre el claustro del convento y el aula de la escuela, ¿sí? Es decir,
un lugar cerrado, un ámbito privado cerrado donde se imparte conocimiento, ¿sí? ¿Y qué va a hacer la Revolución Francesa? Los revolucionarios franceses van a decir, bueno, se acabó el poder de la nobleza, se acabó el poder de los monarcas, por lo tanto, al acabarse ese poder, se trastoca el orden simbólico, y parte de ese orden simbólico tenía que ver con la hegemonía que la Iglesia ejercía sobre la educación. Y ahí aparece el concepto de educación laica, ¿sí? Cuando el Estado expropia materialmente las instituciones aquellas en donde se impartía educación y dice, bueno, estos monasterios donde hay aulas, donde hay curas o monjas enseñando, ahora son instituciones públicas del Estado francés. ¿Sí? Por eso Pinot decía que la educación es progreso, o sea que a través de la educación, o sea, avanzaba el progreso por el tema de la cultura, y para avanzar en la modernidad tenían que construir más escuelas, o sea, tenían que seguir construyendo escuelas. Exactamente, ¿sí? La define como una metáfora del progreso, ¿sí? Es decir, la modernidad avanza construyendo escuelas. Y ahí también, justamente, tomándome de esto que decías, Paulo, y agregaba Vanessa, de la revolución industrial, empieza a pensarse también, bueno, cómo va a operar la escuela en función de las necesidades técnicas productivas, ¿sí? Concretamente, cómo la escuela va a ser soporte para la formación técnica y académica de los trabajadores. Es decir, la escuela también es pensada desde la modernidad como productora de conocimientos para la mano de obra necesaria para poner a producir el mundo. Bien, entonces la escuela va a ocupar un lugar central ya en el siglo XIX como ámbito de socialización, de alfabetización y de institucionalización entre los seres humanos. En este sentido, podemos decir que la escuela, ¿sí?, es un producto de causas externas, ¿sí? La escuela, como hoy la conocemos, como institución de la modernidad, la escuela pública, con el carácter de obligatorio, con su con su caracterización de educación como derecho y educación como obligación. Digo, todos estos elementos que están configurados en el imaginario simbólico de lo que llamamos escuela, es una construcción exterior, ¿sí? En este caso, del triunfo político de la burguesía, de una clase social que va a ser la que va a convertirse en clase dominante, ¿sí? La burguesía que se va a imponer frente a otros factores del poder de entonces que... Profe, Sí, hay una frase que me gustaría si me la puede explicar que dice, no fundirse con el paisaje probablemente sea la mejor prueba de su construcción social como producto de la modernidad. ¿A qué se refiere con no fundirse con el paisaje? repetila porque es hermosa, me encantó. No fundirse con el paisaje probablemente sea la mejor prueba de su construcción social como producto de la modernidad. Bueno, a mí me da la impresión, está muy buena la frase, yo lo que interpreto, es una interpretación libre, no sé si la sacaste de Pinot a la frase Sí, o sí, de Pinot. sí, no le presté atención, se ve cuando leí el texto, pero eh, bueno, a mí me remite a esto, ¿no? El concepto de paisano. ¿Qué es un paisano? Es alguien que pertenece a un paisaje, por eso es paisano, ¿sí? El paisano neuquino, el paisano salteño, ¿sí? La escuela, justamente,
como instrumentalizadora de determinados saberes, nos saca de esa paisanidad, de ese paisaje, ¿no? Confucio, por ejemplo, miren a dónde me estoy yendo con esta frase. El filósofo poeta Confucio, que vivió allá mucho antes, 3000 años antes de Cristo aproximadamente, decía: no necesito moverme de mi lugar para conocer el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reivindicaba la idea del conocimiento y la filosofía como la posibilidad mental y espiritual de viajar y de trascender más allá del entorno físico. ¿Sí? Me parece que a eso remite. Y, y bueno, un poco la escuela también nos brinda esa posibilidad, o ha sido en alguna forma articuladora de esa utopía de poder acceder al conocimiento y al conocimiento del mundo, de la sociedad, de la ciencia, ¿sí? En un ámbito colectivo que me va a permitir, en este caso, no fundirme con el paisaje, como dice Pino, ¿no? No quedar... Sí. ¿Pero tiene que ver con la culturalidad o no? Bueno, también en lo que es la escuela, ¿no? Se ha impuesto muchas veces esta idea de un conocimiento universal. ¿Vieron cuando se dice del excesivo academicismo en la escuela o el conocimiento enciclopédico? Vieron que algunos autores hablan de conocimiento enciclopédico, que es ese conocimiento general, ¿no? Diverso, que muchas veces es cuestionado porque justamente está desanclado de una realidad social, cultural, política determinada. Me parece que en definitiva el conocimiento nos permite entender más en qué lugar vivimos y qué espacio, qué tiempo, qué dimensión ocupa ese lugar en el que vivimos, en el concierto de una sociedad humana multicultural, multiétnica, con sociedades muy distintas, con sistemas políticos distintos, etcétera, ¿sí? Profe, Sí. yo leí también que decía que cuando el sujeto se inserta en la escuela, en una parte decía el texto, que cuando se inserta en la escuela es como que tiene que dejar esas marcas identitarias que trae desde la cuna, ¿no? Digamos, desde su cultura, su propia cultura. Y por eso es hegemónica la escuela, ¿no es cierto? Yo lo entendí así, como que va a inculcar en el alumno, o en el chico, va a inculcar esas marcas. Por ejemplo, hegemonizar en el sentido de que, por ejemplo, el uso del guardapolvo. Claro. Es también algo para decir, bueno, acá vamos a estar todos iguales, ¿no? Bueno, ese es el razonamiento principal del cual parte Sarmiento cuando diseña un sistema educativo, ¿no? Sarmiento que decía, perdón, te quería agregar algo, sí. Sí, no, eso, que por eso es que la escuela como dispositivo escolar fue algo que fue triunfando también en el sentido que para el gobierno también le favorecía. Después cuando empezó con el sentido de nacionalizar, todo eso. Claro. Es decir, la escuela la podemos entender como un brazo de la hegemonía de la modernidad y del Estado moderno sobre la sociedad humana. Pero también, lo que dice Pinot, que me parece interesante, es que en la medida que el exterior se modifica, la escuela resiste, ¿sí? Es decir, pueden ocurrir muchas modificaciones en la sociedad, pero hay un esquema autónomo, un formato, un conjunto de relaciones que se dan dentro de la escuela que van a resistir a esos cambios en la sociedad, ¿sí?
o los incorpora y los redefine en el marco de la de su existencia como institución hegemónica. Textualmente Como que dice, sí, la escuela tarde o temprano se adapta a lo que está pasando en la sociedad actual, ¿verdad? O en la época. se adapta o se resiste incluso, ¿sí? Eh, Ah, Me recuerda a lo que decía, no sé si se acuerdan chicos, en la clase de historia una mega clase de historia que dio la profe, no me acuerdo el nombre, apellido Franco, que nos decían que la Iglesia Católica también va como adaptándose a los cambios y tomando cosas de otras religiones para adaptarse a los cambios, que no importa qué pase, siempre se adapta. Por ejemplo, esto de que la matriz eclesiástica, todo lo que la escuela tomó de la iglesia, el espacio educativo que está cerrado y todo esto tomó la forma de estructurarlo. Pero al mismo tiempo, cuando fue necesario que la escuela se vuelva laica para poder ser más inclusiva, por ejemplo, acá en Argentina laicidad de la escuela, creo que es así, fue por una cuestión de que venían anarquistas europeos que no creían en nada, entonces fue por una... O sea, ahí se adaptó, seguía teniendo como esta parte de función de caja que conserva lo positivo y todo lo que es lo de la iglesia, pero saca las creencias religiosas al mismo tiempo. es, Entonces, adopta ciertas cosas y va dejando fuera otras a medida que es necesario. ¿y qué exactamente, cómo dice la escuela? Es sí, como que la escuela siempre, sí, la escuela, la educación siempre tuvo como un choque con lo que fue la laicidad, porque siempre hubo un enfrentamiento de quién manejaba la educación, o sea, si la manejaba la iglesia, si se manejaba de otra manera, y eso lo hemos estado viendo nosotros en las otras materias con respecto a que el maestro tiene que observar lo cultural de cada chico, respetando su cultura, para poder explicar el contenido, o sea, tratar de llegar a él de la mejor manera, respetando su culturalidad, ¿no? Pero igual no era laica en ese momento. Era solamente que no, como que se decía como que, bueno, no es religiosa, pero no era lo mismo que decir no es laica, porque existían y existen todavía colegios que que tienen como, no sé, religión, ¿no? Que la mayoría son católicos. No es laica totalmente la educación, sino es como que se dice que se dice que no se impone, pero tampoco es que se prohíbe dar religión. Es como para que no moleste ni a unos ni a otros. bueno, Claro, En pero su la momento cuando educación se hizo pública lo de sí es la ley. laica. Por eso que yo digo que siempre hubo ahí como una puja entre uno y el otro, o sea, siempre hubo quién podía más, quién podía menos, siempre está eso, siempre estuvo y quedó hasta el día de hoy, queda todavía, o sea, que siempre por un lado lo que es el catolicismo en la escuela y por todo el otro lado lo que es algo donde no se enseña, o sea, donde se resiste, por decirlo así. bueno, a ver, esto nos lleva a un tema que está desarrollado en el capítulo de Pinot, que es la cuestión de la moral, ¿sí? Es decir, la moral es algo que tiene que ver con la, la, la construcción ideológica de la religión, ¿sí? Los valores morales. E incluso ahí entra uno en algunas contradicciones, ¿no? Yo, por ejemplo, no me reconozco como creyente, tampoco me considero ateo, ¿sí? Porque ateo sería no creer en nada, y realmente hay cosas en las que creo, pero, pero el cristianismo no es que simplemente es una iglesia a donde van algunas personas una vez o varias veces por semana, ¿no? No, el cristianismo está en tenés más años que Matusalén, por ejemplo, ¿sí? Un montón de expresiones, al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Un montón de expresiones que están eh, eh, permeadas en nuestro sentido común y que nosotros
replicamos en nuestras prácticas habituales, internalizamos en nuestras prácticas habituales sin necesariamente ser creyente de ningún culto religioso, ¿sí? Entonces, eso me parece que es interesante. Otra cosa que no quería dejar pasar de largo en función de cómo opera la escuela como proceso de institucionalización, y más adelante va a hablar Pinot de la implicancia que tienen los fenómenos de nacionalización o nacionalismo en la modernidad de la escuela. Sarmiento, ¿qué decía? Sarmiento decía que los niños y las niñas llegaban a la escuela con sus mochilas culturales, cada uno de sus casas, hijos de inmigrantes, hijos de gauchos, hijos de criollos, lo que sean, y dejaban esos valores, esas culturas de su casa en la puerta de la escuela, y al ingresar a la escuela eran todos iguales y tenían todos el guardapolvo blanco, ¿sí? Él pensaba que, él sostenía que la escuela tenía una función igualadora y homogenizadora. Algunos autores, algunos pedagogos, cientistas de la educación como Sandra Carli, por ejemplo, una idea con la que yo coincido bastante de Sandra Carli es que Sarmiento subestimaba las desigualdades socioeconómicas, ¿sí? Él pensaba que más allá de la realidad socioeconómica de cada estudiante, se subestimaba hasta cierto punto, ¿sí? No era tan ingenuo de la realidad socioeconómica de América Latina, Sarmiento. Porque, por ejemplo, Sarmiento, cuando nadie lo veía entre sus contemporáneos, entendió que un chico, antes de ingerir conocimientos, necesitaba ingerir un pedazo de pan y un vaso de leche, ¿sí? Algo que no veía el resto de la sociedad. Y de ahí se inaugura el tema de la merienda en el ámbito escolar, o el desayuno antes del comienzo de clases. Quiero citar algo textual de Pinot, dice: la eficiencia escolar parece residir entonces, al menos en buena parte, en su interior y no en su exterior, ya que este último se modificó fuertemente durante su reinado educativo sin lograr destronar a la escuela, ¿sí? Y a esto me refería un poco con que el exterior se modifica, pero la escuela sigue resistiendo o adaptándose, o las dos cosas, a esas modificaciones, ¿sí? El otro día, ¿En qué página es eso? Perdón, ¿en qué página es eso? En la página 29 del libro, ¿sí? Creo que del texto es la página 3 del PDF. Está en la página 29 del libro. En el primer párrafo. Al final del primer párrafo. el otro día, profe, no me acuerdo en qué espacio, ya a esta hora no me acuerdo en qué espacio, pero se hablaba esto de que cómo los trabajos, por ejemplo, se adaptan al horario de la escuela. Algunos, ¿no? Pero como todo ronda, por ejemplo, las actividades extraescolares son todas después de las 18, porque tienen en cuenta que van turno mañana y tarde. O sea, todo se va, digamos, acomodando en torno a la escuela. Sí, como Es decía... algo organizativo, o sea, como que organiza, como lo que decía por ahí también en una parte, que decía que organiza todo, o sea, que organiza los horarios y bueno, que entran a las 8 de la mañana, salen a las 12, o sea, y eso lo va organizando para después poder salir a lo que es el exterior, ¿no? A trabajar y lo demás. Como decía una amiga docente, emulando esa desgraciada frase de Duhalde: el que depositó dólares recibirá dólares y el que depositó pesos recibirá pesos. Esta colega docente decía: el que depositó niños recibirá niños. este, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en el contexto escolar una condición de naturalidad desarmada y desarticulada, ¿sí? Es una construcción históricamente determinada que debe ser desarmada y desarticulada, ¿sí? Es decir, la escuela es una construcción histórica, pero eso no implica
que sea estática, sino que es dinámica, ¿sí? Va modificándose en la medida que se modifica la sociedad y también va resistiéndose a ciertas modificaciones y transformaciones de la sociedad. Por ejemplo, para ir a un ejemplo puntual, la incorporación de la educación sexual integral. No es algo que la escuela reciba a brazos abiertos y que uno diga, ah, bueno, ahora de repente no. Se inserta en el ámbito institucional educativo desde un lugar de conflicto, de transformación, de pujas de intereses, de visiones, ¿no? Y de Lo mismo vuelta que la la moral. interculturalidad va totalmente en contra del origen de la escuela en sí mismo. Porque, a ver, el sistema educativo fue creado para anular la diversidad. Todos guardapolvos iguales, dejando la cultura afuera y ahora, viendo la interculturalidad en las escuelas y viendo qué podemos sacar de estas culturas, que es lo rico, y llevarlo al aula, estamos en contra del origen para lo que fue creado, que era la nacionalización a través de una única identidad, ¿no? Claro, claro, y de hecho una de las preocupaciones más grandes de Sarmiento era que 7 de cada 10 niños eran extranjeros, ¿sí? En ese momento fundacional del sistema educativo, quienes tenían más internalizado la educación como institución eran justamente los hijos de los extranjeros. Y tardó mucho tiempo para que la escuela sea un ámbito al que pudiera acceder toda la sociedad, todas las clases sociales de la sociedad argentina, ¿sí? Y lo que le preocupaba a Sarmiento era justamente argentinizar a los hijos de los extranjeros, ¿sí? A Sarmiento y a todo aquel que se haya propuesto pensar la escuela en clave de Estado-nación, ¿sí? También a los franceses, digo, los franceses no es que tenían un pensamiento muy distinto. De hecho, la experiencia que realiza Francia expropiándole la escuela a la iglesia es la experiencia que van a replicar casi todos los estados-nación en el siglo XIX y lo van a continuar en el siglo XX, ¿sí? Y acá aparece la hipótesis, ¿sí? La hipótesis en un texto académico por lo general siempre aparece al principio. Es por una cuestión de metodología científica. En algún momento el autor va a plantear una hipótesis, una idea, puedes plantearla en forma de pregunta o de forma cerrada. Nosotros la tenemos en la página 30 y le voy a pedir a alguien que por favor la lea. Página 30, hay 2 citas arriba y en el segundo párrafo aparece la hipótesis. A ver si alguien quiere leerlo, si lo tiene a mano al texto. Yo lo puedo leer. A ver, déjame que lo busque así. El trabajo de John. En página 30, No, acá. sí, Plantearemos como hipótesis. ahí va, dale. ¿Empieza de ahí? Sí, Plantearemos como hipótesis que la consolidación de la escuela como forma educativa hegemónica se debe a que ésta fue capaz de hacerse cargo de la definición moderna de educación. Para ello nos serviremos como guía de la imagen borgiana. En primer lugar, buscaremos despegar la escuela del paisaje educativo moderno, esto es, buscaremos describir el camello, a bueno, partir de analizar sus particularidades e identificar una serie de elementos que provocan rupturas en el devenir histórico educativo, para luego reubicarlo en el paisaje, esto es, analizar cuál es nuestra condición de aralidad que no nos permite ver el camello escolar y sostener que la escolarización es el punto cumbre de condensación de la educación como fenómeno típico de la modernidad. bueno, perfecto, está ahí. Lo que está en itálica, en letras, vieron en las letritas inclinadas, es el núcleo de la hipótesis, ¿sí? Plantearemos como hipótesis que la consolidación de la escuela como forma educativa hegemónica se debe
a que ésta fue capaz de hacerse cargo de la definición moderna de educación. Esto no es una pregunta, es una sentencia del autor. ¿Sí? De camello. ¿A Eh, qué se refiere con eso? la imagen borgiana del camello, que el camello, ¿sí? Es decir, el autor está diciendo que la escuela se carga la modernización, es lo que permite la modernización, ¿sí? Sin escuela, sin institución escolar, no hubiese existido proceso de modernización en la sociedad humana. Sin camello no podemos atravesar el desierto, ¿sí? A eso se refiere con la imagen borgiana del camello. Ah, perfecto. Eh, El alquimista te diría que los camellos no son confiables. ¿Saben por qué? ¿Por ¿Saben qué? por qué, profe? Por no. Porque le dijo, el alquimista le dijo a Javier, vendé el camello y compró un caballo. ¿Por qué? Dice, porque el camello va por el desierto, va y no te da ninguna señal y cae muerto de cansancio. En cambio, el caballo te dice cuando está exhausto y puedes parar a darle agua, darle comida y vas a poder cruzar el desierto. Pero en cambio el camello es tan resistente, entre palabras, que él no te va a dar señales, va a dar hasta su última fuerza. Así que prefiero para la escuela, digo yo, ¿no? Una, una historia que hable de que el caballo es el que lleva a la escuela para que dé señales de cuando algo anda mal y no un camello que se da data de que está mal cuando ya se vino abajo por completo. Muy buena, muy buena contestación. Este, Profe, por ahí leí también en el texto, que ahora no me acuerdo bien, lo estoy buscando, pero decía que la escuela es una conquista social y un aparato de inculturación ideológica en las clases dominantes. Eso tiene que ver con que, o sea, según quien esté, como quien dice, en el poder, es según cómo va a ir formándose la ideología a través de la educación. sí, y ahí es donde aparece el rol pedagógico y político del docente y la disputa, ¿no? Porque una cosa es lo que el Estado quiera o nos indique a través del currículum, de la estructura curricular, y otra cosa es la interpretación del docente y qué toma el docente de ese currículum, del currículum prescripto y del currículum que no está prescripto, ¿sí? Entonces, El posicionamiento político de cada docente frente a los alumnos, ¿sí, no? exactamente, ¿sí? Es decir, eh, a mí no me gusta entender el sistema educativo como una suerte, como lo ve Foucault, por ejemplo, que tiene una concepción muy negativa, muy pesimista del sistema educativo, ¿no? El sistema educativo es una estructura de adoctrinamiento y que en cierto sentido también tiene razón, ¿sí? Porque se pensó así, pero al quedar librado a la particularidad humana, eso es difícil de manejar, ¿no? Tendríamos que tener una suerte de supervisión estricta y muchas de las cosas que yo estoy diciendo ahora no las podría decir si tuviera un inspector vigilando mi clase, ¿no? O por lo menos estaría eh, este, privado de cierta libertad de expresión. Em, entonces, eh, hay una suerte de fenómeno de negociación y oposición que se da dentro de la escuela, ¿sí? Y podemos establecer una homología entre la escolarización y otros procesos educativos, ¿sí? Es decir, así como la escuela surge como un mecanismo de, de dominación, también hay otras formas eh, de, de construcción de esa hegemonía que no es solo la escuela, ¿no? Eh, eh,
Pero bueno, no quería descolgarme de la idea de la hipótesis para que podamos entender cómo funciona un texto académico, ¿sí? El autor acá hace una sentencia, dice, con la escuela va a pasar esto. Todo lo que viene después en el capítulo es la afirmación o la negación de esa hipótesis, ¿sí? Sobre el final del texto, el autor va a volver necesariamente sobre esa hipótesis para decir, bueno, lo que yo decía al principio es así, o lo que yo decía al principio resultó que no es así, ¿sí? De esta forma se escribe científicamente, ¿sí? Esta hipótesis seguro entra en el parcial, ¿no? La- Sí, 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 claro, por supuesto. En cualquier momento se va a cortar, así que vamos a volver a compartir el enlace para conectarnos, ¿sí? Nos vamos a tener que volver a conectar. Porque ahora está... eh, no sé si con el mismo enlace o con otro, por ahí tenga que crear otro enlace. Pero voy avisando, porque por ahí se corta la llamada sorpresivamente. Profe, una Sí, consulta nada más, si me queda la duda. Cuando dice cuando dice en el texto Pinot en la página 309, que es una escuela, en un título ahí aparece como subtítulo, o nombrando un camello que los árabes no ven. A eso se refiere que, a ver, yo lo interpreto así, como que está, la escuela está, pero es como que para los árabes sería como un camello, porque como ellos al camello lo ven siempre, digamos, como que algo que ya naturalmente está. ¿Así se puede entender esa parte? también se puede entender de esa manera, sí, sí, por supuesto. Ajá. Como que nosotros la entendemos, la vemos digamos, sabemos que está, pero es como que la damos por sabido que ya está para escolarizar, Claro, está para cumplir su rol, ¿no es cierto? exactamente, ¿no? La escuela, va a decir Pinot, mediante esta estrategia, la escuela logró volverse sinónimo de educación y subordinar el resto de las prácticas educativas, ¿sí? ¿Qué otras prácticas educativas podríamos decir? Bueno, el institutriz, por ejemplo. Eh, este, la enseñanza de un abuelo a un nieto, ¿sí? Es decir, no vemos todo esto como educación. Cuando pensamos en educación no pensamos en un abuelo hablando con un nieto, en un padre hablando con un hijo. No, pensamos en una escuela, en un edificio, en un maestro, ¿sí? Es decir, hegemoniza las prácticas educativas. Y todo lo que tiene que ver con educación nos lleva a pensar en imaginario simbólico en la institución escolar. Eh, y bueno, acá plantea el autor que hay una matriz que es eclesiástica, ¿sí? Que yo ya la adelanté cuando decía que del claustro se pasa al aula, ¿sí? Así como, por ejemplo, de la mazmorra se pasa a la cárcel, ¿sí? La mazmorra era un método de encarcelamiento feudal eh, que han tenido que sufrir muchos seres humanos, Tupac Amaru, por ejemplo, en Marruecos, el mismo Miranda, ¿sí? Francisco Miranda, independentista caraqueño. La mazmorra era un hueco donde te tiraban, se bajaba una reja y te dejaban encerrado ahí. Bueno, de ese lugar de la mazmorra, ese lugar de la mazmorra con la modernidad se fue transformando en la cárcel como método de encarcelamiento de los delincuentes, de los infractores, ¿sí? Mazmorra puede ser a donde metieron a José, ¿cómo se llama? El rey de los sueños que sale en la Biblia. Una cosa así era, la mazmorra. Puede ser. ¿Conoce la historia de José? Sí. Conozco la historia de varios José, pero no sé si la de ese que estás No, hablando. José, el rey de los sueños, gracias a él de Egipto sobrevivió los 7 años de... Ahí Ajá. cuando el pueblo judío va a Egipto para salvarse de los años de hambruna, que él interpreta un sueño de un faraón y se vuelve la mano derecha del faraón. Es una historia bíblica. Ah, mirá. Que a él No. lo encierran muchos años no sé si es una mazmorra o es una cárcel, pero por la descripción que da me parece que es una mazmorra.
que lo enseñan muchos años ahí. Sí, puede ser. Yo sinceramente no tengo la idea de la antigüedad del concepto de mazmorra, Nadia, pero Hey, ¿qué nombre dijiste? José. Moisés. No, Moisés es el que larga Moisés al río y lo adoptan los Bueno, faraones. esa historia que acabas de contar es de José. No, Era el padre. no, Bueno, no, en ahora te lo serio. busco. Ahora te Buscalo, lo busco pero y te lo envío. Moisés es el que lo adoptan. José es el que lo venden como esclavo y él le interpreta el sueño de un faraón y salva a Egipto. Que es eso, o sea, José es antes de la historia de Moisés, porque es cuando el pueblo judío va a Egipto para salvarse de los 7 años de hambruna. Josué, ¿no sería Josué? Ahora lo busco, a ver. Bueno, Mañana volvemos a hablar de las chicas. mañana volvemos al aula, sí. Ahí le quiero la Van a cara. seguir, van a seguir mañana. No, profe, yo no sé si es medio religioso, pero hay historias de la Biblia que están muy buenas, ¿eh? Sí, por Yo no supuesto, soy, no soy religiosa, pero es un libro hay historias que están maravilloso. muy buenas. Es un libro maravilloso, sí, sí, sí. Este, mm, eh, pero bueno, en definitiva, la escuela se convierte en un espacio educativo total, ¿sí? Y también ese espacio educativo total se funda sobre la idea del encierro institucional, ¿sí? No de la relación docente-alumno porque no me acuerdo, capaz que me nombre el liceo. Todavía no hablamos de la relación docente-alumno, pero Ah, sí, bueno. viene por ese lado, ya estamos cerca, ¿sí? No, que iba a agregar algo Sí, con respecto a lo que decían, que eh, está muy bueno los libros que hablan exclusivamente del papel de las mujeres en la Biblia también. Y mm, después cómo lo podemos relacionar también con el papel, el rol de la mujer en la historia, a medida que de todos los procesos mm, de la historia también. Eso está bueno hacer. ¿Sí? claro, El rol de la mujer. Sí. sí. Hay muchas historias en la Biblia, está muy buena. Eso quería decir. Sí, sí, desde la propia Virgen María hasta María Magdalena, Sí, Matusalén, ¿no? Hay muchas historias. Bueno, la Virgen completas María y María también. Magdalena son del Nuevo Testamento, ¿no? Pero hay muchas mujeres muy importantes. Eva, ¿sí? ¿Sí? Que es el producto de una costilla de Adán, no se olviden. Ay, me tenía que aclarar. Tremendo, tremendo. Pero ustedes agarren cualquier texto sagrado y se van a encontrar que la mujer siempre está relegada a un lugar de Bueno, subordinación y de... mi nombre es el nombre de una reina de la Biblia. Claro. Incluso el Bhagavad Gita de los Krishna, ¿no? Que pareciera que son los más angelicales de las religiones. Uno cuando agarra el Bhagavad Gita y ve las especificaciones que tiene la, para la mujer el Bhagavad Gita es horroroso. Quedás espantado. Bueno, pero volvamos al tema de la escuela, que es lo que nos convoca ahora. Eh, el, el encierro institucional, por lo tanto, decíamos, es algo que se hereda de la concepción eh, monástica, ¿no? De claustro de la escuela. Y, y bueno, la escuela va a definir ritmos, espacios, roles, tiempos, ¿sí? Épocas, días. Define el tiempo y el espacio, ¿sí? Organiza el tiempo y el espacio. Es decir, es fruto de regulaciones externas la escuela, pero también de regulaciones internas. Tiene un montón de regulaciones internas que le son propias. Y no puede funcionar de manera aislada, ¿no? La escuela no puede funcionar de manera aislada. Funciona en un conjunto, como articulador de ese conjunto y como caja de resonancia de ese conjunto, del mundo exterior.
Después hace una referencia al tema de la economía de la enseñanza, que fue otro de los planteos de la institucionalización de la escuela como valor público, como enseñanza pública. ¿Sí? Hay una racionalidad económica en eso. Es más económico enseñar a muchos a la vez que enseñar de a uno particularmente. ¿Sí? Hay una economía, entonces, dice Pinot, de la enseñanza. Y así como hay una economía de la enseñanza, hay un método de enseñar. ¿Sí? Y ese método de enseñar va a ser el fundador de una disciplina que hoy es considerada una disciplina dentro del campo de las ciencias sociales, que es la pedagogía. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, el campo pedagógico, dice Pinot, se redujo al campo escolar. En el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad, lo escolar fue a su vez limitado a lo curricular. ¿Sí? Es decir, la pedagogía nace como un método de la escuela para enseñar y luego ese método de enseñanza se traduce al campo de lo curricular. Junto con la pedagogía... pedagógico entonces. Claro, exactamente. ¿Sí? La pedagogía surge como soporte para los métodos de enseñanza. Y así como surge la pedagogía, surgen los especialistas en pedagogías, ¿sí? Que son ustedes, son los docentes, ¿sí? Es la formación de un cuerpo de especialistas dotados de una tecnología específica. Muchas veces nosotros cuando pensamos en tecnologías pensamos en la computadora que tenemos adelante, en el celular. La tecnología es simplemente un método técnico. ¿Sí? Herramientas. Claro, herramientas. Un martillo también es un aparato tecnológico. Porque tiene que ver con la técnica, la tecnología, ¿no? Como lo indica la palabra. En este sentido, la escuela va a tener fines de limitaciones modeladoras. La escuela nace para modelar a la sociedad. Por eso aparece el concepto de normalización, ¿sí? Y hasta el día de hoy nosotros encontramos en algunas provincias, en algunos distritos en Argentina, escuela normal número tanto, ¿no? Bueno, porque justamente lo que se pretendía era normalizar, establecer un conjunto de normas entre esos pequeños ciudadanos infantilizados, esos niños encerrados, aprendiendo, entre comillas, a ser ciudadanos, a ser adultos, ¿sí? Y en esa construcción simbólica del pedagogo, del docente, como el dador de saber, el portador del saber, aparece el maestro, ¿no? Como ejemplo de vida. El maestro longaniza, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Es decir, el maestro debía ser un ejemplo dentro y fuera de la escuela. ¿Sí? Por ahí Paulo... La máxima autoridad en el aula. Por ahí Paulo me puede ayudar con este ejemplo del siglo XX. No, ¿no? igual creo que se ve en las películas que, por ejemplo, los maestros no podían salir a comprar de noche, o por ejemplo las mujeres que tenían que estar siempre vestidas, digamos, como en la escuela, ¿no? No podían tener una vida, digamos, fuera de la escuela. Quedaban mal, tenían que dar el ejemplo. Lo que pasa que bueno, no soy tan grande, pero bueno. No estás solo, Paulo, no estás solo, no te preocupes. Hoy es más común
a un boliche y encontrarse a un profesor, a un maestro, es mucho más común que antes. En mis tiempos, por ejemplo, nunca vi un maestro en el baile o en el boliche. Vos querés decir que los maestros son más jodones ahora que antes. No, Este, por ahí ha cambiado un poco más la libertad. claro. La libertad de todo. Igual sigue existiendo esto de que el profesor tiene que dar el ejemplo. A mí me pasó que cuando iba al EPET había un profesor que subía, no sé, cosas a Instagram, ¿no? Y bueno, los alumnos se lo pasaban entre ellos y se reían de lo que subía ese docente y después el docente ese tuvo problemas con la dirección y no fue hace mucho, Bueno, de ¿no? cuando iba a la secundaria. De vuelta ahí, ¿no? Y eso como que ahora con las redes sociales los docentes tienen que tener cuidado que suben y si lo tienen público, si los estudiantes lo pueden ver y todo eso, bueno, pero tal vez hay más libertad, pero no es que no siga existiendo ese núcleo. Sí, sí, sí. Sí, ha pasado por ¿Pero ahí. hay una reglamentación de eso? Lo que revisan las redes por ahí, lo que fue en Salta, por esos lugares, hay muchas maestras que se han sacado fotos, yo no las vi, me contaron, se han sacado fotos eróticas y, y bueno, se lo pasan entre los padres y después se forman. Han tenido problemas, como dice Sol ahí. Preguntaba algo, Vanessa, que me parece interesante, si había una reglamentación. Vos sabés que justo antes de que arranque el tema de la pandemia salió una resolución del Consejo Provincial de Educación prohibiéndole a los docentes la utilización de las redes de comunicación, particularmente haciendo foco en el WhatsApp, en el Telegram, para comunicarse con estudiantes, etcétera. Y yo me acuerdo que el primer dilema que tuvimos cuando empezó la virtualidad, bueno, pero ahora qué hacemos, o sea, porque la resolución fue, por decirte algo, eh, enero del 2020 y en marzo del 2020 estábamos todos en ascuas, sin saber qué hacer, cómo llevar adelante el proceso, el trayecto educativo y obviamente apareció el WhatsApp, el Facebook, las plataformas, Google Meet, bueno, Zoom, y se fue un poco al demonio. Quedó descontextualizada esa. De todas maneras, ahora cuando volvimos, retornamos a las aulas, eh, al menos yo en particular y muchos docentes también, debo decirlo, o sea, tuvimos un poco más de cuidado porque es cierto, o sea, a mí tampoco lo que me pasaba en pandemia, tenía el WhatsApp que me estallaba, ¿no? Estaban 4 o 5 grupos, profe, ¿qué tal? Le escribo por acá porque, bueno, fue un lío, fue una cosa, este, porque una cosa es la socialización y la interacción en el aula y otra es todo el tiempo, ¿no? A través del WhatsApp, a través del correo, a través de la plataforma, bueno, fue toda una sobreexposición de las relaciones sociales. Pero bueno, el maestro se va a constituir entonces como ejemplo de vida, ¿sí? Y también cuando se construye este ejemplo, este maestro como ejemplo de vida, se construye un imaginario simbólico de la infancia, ¿sí? Que ustedes lo habrán leído ya en otros textos también, que es esta idea de la incompletud del niño, el niño como incompleto. El niño es algo incompleto que debe completarse en la escuela, con los saberes que va a adquirir en la escuela. Y surge el concepto de alumno. ¿Sí? ¿Y ahí el dicho el niño inacabado? El niño inacabado, ¿sí? Alumno es A de negación, lumno de luminosidad. Es un ser sin luz. Eso es un alumno. Ah, ¿Sí? Por eso yo siempre hablo de estudiantes. Me gusta hablar de estudiantes. Trato de desterrar un poco esa palabra alumno porque es una palabra muy, muy negativa. Es un ser sin luz. Algo que no tiene luminosidad. Es alumno. Sí, la profe de práctica nos enseñó eso de los términos, que hay que usar estudiante o escolar en vez de alumno. Educando. Educando. Bueno, es también medio fuerte educando. Es como que
bueno, es que también ningún estudiante viene en blanco, o sea, creer que viene en blanco tampoco. Eso tampoco. No sé en qué, si fue no sé, qué materia lo tenés con medio despistado, pero lo escuché también eso. En naturales, Eso. ya vienen con conocimientos previos. Bien, Mari, genial. Y acá vamos a lo que Mari preguntaba más temprano. Y ya vamos con esto, vamos cerrando, pues son 23:20, así ya les doy lugar a la continuidad de su vida doméstica y nos vamos a ver el jueves en el instituto. La relación asimétrica de dos totalidades, ¿sí? El maestro, ejemplo de vida fuera y dentro de la escuela, referencia, ¿sí? Yo le quería recordar a Paulo una serie que ni él ni yo vimos por edad, porque es la verdad, pero nos llegó a través de los videos y de los recuerdos, Al maestro con cariño, ¿no? O Al maestro con amor, algo así, de un humorista muy conocido, que bueno, era todo un fenómeno televisivo en la Argentina, Al maestro con amor, ¿no? Y el maestro era un ser querido y era la proyección del padre, ¿no? Voy a traer acá una figura de Sandra Carly, que, que es un texto que me gusta mucho, que habla de la, 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 la potestad, de la patria potestad. La patria potestad en la casa la tiene papá, ¿no? Y no mamá, papá, ¿sí? Eso se modificó hace muy poco, ¿no? No es una modificación muy antigua. Y en la escuela la tiene el maestro, ¿sí? Entonces, si vos te portaste mal y si el maestro te retó es porque habrás hecho algo, ¿no? ¿Cómo vas a tener vos razón que sos niño, sos educando, sos alumno, sos menor? No, tiene razón el maestro que te escribió una nota en el cuaderno de comunicaciones. Eso no quiere decir que el maestro no tenga razón, puede ser que tenga razón. Pero en la época actual eso se pone en debate, profe. No es Sí, como antes, ¿verdad? sí, por supuesto, sí, por supuesto, porque hoy estamos en una sociedad que atraviesa 40 años de democracia, ¿sí? O sea, ¿no? Entonces hay otras dinámicas, hay otros modos de articular Referido a eso que usted decía, profe, de la película de antaño, yo recuperé siempre tengo en la recuperación una palabra que siempre la uso con la profesora de práctica, y le digo, gracias querida profesora. Claro, exactamente, sí. Bueno, entonces hay una relación asimétrica de dos totalidades, ¿no? Donde está el docente, que es el que imparte conocimiento, define reglas, marca tiempos, metodologías, examina, ¿sí? Y el estudiante que está en una posición asimétrica, desigual, que tiene que Asociar, decía, puede ser. asociar, puede ser. Asocial, A- ponele, asocial. asocial, ahí está, bien, totalmente. Pasivo, vacío. Exactamente. Em, Claro, Así es como se definía el alumno. como una tabla rasa, ¿no? Que hay Claro, que. desde la escuela tradicional, de Claro, convenio. exactamente. Mm. Em, Así. Que había que imprimir el conocimiento, no me acuerdo. claro, ¿sí? Y sobre esa relación asimétrica entre dos totalidades, que también esa relación asimétrica después la tiene que experimentar el docente con el directivo, ¿sí? El directivo tiene una posición asimétrica con respecto al docente, ¿sí? Tal vez, insisto, según las dinámicas sociales, hoy ya más, y según cada sociedad, ¿no? Porque por ahí no es lo mismo una escuela en, en una sociedad como la neuquina, como una sociedad como la de cualquier otra provincia. Cada institución escolar está atravesada por realidades sociales y culturales. Sobre esa relación asimétrica, digo, se montan dispositivos de disciplinamiento, ¿sí? El pupitre,
la forma de posicionar el cuerpo, de pararse, de sentarse, tomen distancia, recreo, ahora corran, no corran tan rápido, ¿no? Estos elementos espaciofísicos que sirven como dispositivos disciplinarios. El timbre o la campana. Ahí va, perfecto. Exactamente, el timbre, la campana, sí, algunos elementos materiales. El puntero para golpear en la punta de los dedos, ¿no? Cuando Ay, no. La vela de madera. lo que debe haber sido eso. El maíz donde se arrodillaban ahí para castigarlo, güey. Esa era de tu época, Paula. De la Por eso época le dan la rodilla de y mi abuela. Me parecía que Vane no metiera su bocadillo ahí. Y tú me hiciste acordar, compañero. Ay, Dios. Casi pareciera que los van como ordenando para ir a replicar el sistema de la fábrica, la hora de entrada, las horas que tenés que aguantar en el trabajo, el timbre para, en la época de la Revolución Industrial sonaba como, no timbre, pero sonaba como una campana que decía, bueno, se terminó la hora laboral. Ah, la bocina. Organizar. Ahí va, Claro, la bocina, claro. ahí va. Bueno, y después lo que va a aparecer también dentro del ámbito escolar es el certificado y prácticas universales e informales, dice el autor, ¿no? Y aparece la palabra, el concepto de currículum, ¿sí? Como un conjunto de saberes indispensables. Y yo releyendo este texto reinterpreté una frase que la había leído ya en Tenti Fanfani, en un libro que se llama La educación como asunto de Estado, donde Tenti Fanfani decía que la escuela ejercía el monopolio del conocimiento socialmente relevante para ser parte de una comunidad. Pensé que el concepto ese lo había emulado de Max Weber, ¿sí? Y en realidad Fanfani hace una mezcla ahí entre el monopolio, porque Max Weber habla de que el Estado tiene el monopolio físico de la violencia a través de un funcionario público que puede ser un policía o un militar, ¿sí? Y Fanfani habla del monopolio del conocimiento socialmente relevante para ser parte de la comunidad. Pero esto lo toma también de Emily Durkheim, ¿sí? Otro pensador, sociólogo francés, ¿sí? Que habla de que hay un conjunto de saberes considerados indispensables, neutros y previos a cualquier aprendizaje, los llamados saberes elementales. Profe, perdón que Sí. corrija, pero justamente le iba a preguntar eso, porque yo estoy leyendo conjunto de saberes considerados indisolubles, neutros y previos a cualquier aprendizaje. No sé si tiene otra copia o qué. No, está pero bien. justamente eso lo tengo con signo de pregunta. ¿Qué se refiere a indisolubles? O sea, que no se pueden disolver, o sea, que son eso y no otra. Eso mismo, sí. Lo que pasa es que yo me lo salteé porque como no me puse los anteojos estaba leyendo. Y bueno, la escuela también va a organizar los contenidos, ¿sí? Va a organizar los contenidos. Esos son los famosos llamados programas escolares. Exactamente, programas, y también los va a intercalar en niveles, ¿sí? Por eso existen los niveles, inicial, primario, secundario, superior, ¿sí? Y así como ordena los contenidos, también los descontextualiza, ¿sí? Descontextualiza, el autor habla de descontextualización del contenido académico y creación de contenido escolar. Es decir, la escuela no puede enseñar biología como se enseñaría biología en la Universidad de Ciencias Naturales. Tiene que transmitir biología a niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que no tienen
la vocación o la inclinación por un saber tan específico como las ciencias naturales, que es lo que van a experimentar si llegan a la educación superior, a interesarse por algún... El conocimiento entonces se debe adaptar a cada etapa de madurez de la persona. Profe, eso sería la transposición didáctica, ¿no? Gracias, Sol. Va por ahí, ¿sí? Es decir, con conocimientos del mundo académicos, la escuela construye conocimientos, ¿sí? Es decir, de interpretar cómo es el proceso de la fotosíntesis, se construye un contenido que explica la fotosíntesis, ¿sí? Pero en sí mismo no es un contenido científico académico, sino que es un contenido escolar, ¿sí? El contenido, el conocimiento científico académico es una chorrera bastante difícil de sobrellevar y una presión bastante importante. No tiene un montón de pautas, de pruritos. Bueno, fíjense, cuando empezamos a hablar de este texto, yo les hice identificar la hipótesis. Digo, porque un texto científico como este de Pino tiene reglas, métodos, formas. No vale citar de una forma o citar de otra. Por ejemplo, las normas APA son convenciones académicas, científicas, ¿sí? Vieron que a veces algunos profes hinchan los cocos con el tema de las normas APA, y está bien porque nosotros como docentes también tenemos que aprender a escribir científicamente, tenemos que entender cuáles son los procesos y las metodologías de investigación, ¿sí? Es decir, porque de repente si nosotros queremos indagar con nuestra formación para aquel lado, es mejor que lo sepamos que no lo sepamos, ¿sí? Entonces no vale citar de cualquier forma, no vale hacer una hipótesis de cualquier manera, hay formas y maneras de hacer una hipótesis, ¿sí? Y bueno, pero la escuela, ¿qué hace? Descontextualiza esos conocimientos para generar contenidos a través de transposiciones didácticas, como decía Sol Parra. Y siendo las 23:32, vamos dejando acá y continuamos con el análisis de este texto y de Jaume Trilla, que son textos bastante parecidos, nada más que después vamos a ver que Jaume Trilla hace un raconto bastante parecido del origen y el desenvolvimiento de la escuela en el mundo moderno, pero se concentra más en los discursos críticos contra la escuela, ¿sí? Pero bueno, por ahora va quedando esto por acá y nos veremos el jueves. Si no hay nada raro, nada extraño. Igual adelantamos un montón. Profe, ¿no nos va a dar el parcial? Dijo que nos iba a dar hoy las consignas. Les voy a dar las consignas hoy en un rato más adelante, porque no las... Vale. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Bueno, que terminen bien el día y que sigamos bien la semana y, si es posible, en el IFB 9. Bueno. Gracias, profe. Chao, chicos. Chao. Chao. Chao, chao, nos vemos. Mari, ¿estás ahí? La Pri te quiere saludar. Ay, no, perdón, profe. Se fue. Mari. Que tenga buena noche, profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Corto.